Bueno, y la pregunta es qué es lo que va a suceder justamente con Trump, y vamos a hablar con el analista Claudio Fantini. Claudio, es un placer de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se maneja a estas horas? ¿Qué tal, Camila? Muy buenas tardes. Bueno, las posibilidades en definitiva son cuatro. Estados Unidos vive una situación dramática porque se ha producido eh, un, una sonada, un coup d'état, ¿no? Un golpe insurreccional, y el mayor problema es que el instigador de ese golpe insurreccional, que implicó un asalto al Congreso, es nada menos que el presidente de la nación. Faltan solo 12 días para la entrega del poder, pero la pregunta que flota sobre Washington es, ¿12 días es mucho o poco si quien está en el cargo de la presidencia ha delinquido? Si se tiene en cuenta lo que ha ocurrido y la responsabilidad de Donald Trump, este puñadito de días resulta una eternidad, Camila. Por eso lo que uno ve es que las alternativas son cuatro. La primera alternativa es la destitución de Donald Trump, que para llevarse a cabo tiene que realizarse mediante impeachment o juicio político, lo cual puede realizarse de manera express. Se pueden acortar notablemente los tiempos que en la normalidad implican semanas. Se puede hacer en 1 o 2 días, tal vez 3, pero no deja de tener cierta complejidad. Para destituir a Trump, la forma es el impeachment, es el juicio político, y que tanto la Cámara de Representantes como el Senado voten mayoritariamente por la destitución. La segunda posibilidad, que normalmente yo veo que confunde a muchos porque la nombran como también instrumento de destitución, es la enmienda 25ª. La enmienda 25ª o enmienda número 25 en realidad no destituye a un presidente, sino que le quita todos los atributos. Si se aplicara la enmienda 25ª, Mike Pence pasaría a tener el control, pasaría a tener el mando, pasaría a tener en los hechos los atributos de las decisiones que tiene un presidente, pero el cargo de presidente lo seguiría teniendo Donald Trump. ¿Por qué es así? ¿Qué significa esto? Bueno, la enmienda 25ª fue establecida en la década del 60, 1967. Cuando uno lo lee, a mí por lo menos me parece interpretar que lo que se planteaban es, por ejemplo, qué hubiese pasado si en lugar de morir por los balazos que recibió en la cabeza en Dallas en 1963, John Fitzgerald Kennedy hubiera sobrevivido, pero hubiera quedado en estado vegetativo o incapacitado mentalmente para seguir en la función. ¿Se lo hubiese destituido? No. Para eso vino la enmienda 25ª, para establecer que un presidente, por una incapacidad X, pueda quedar aislado, pueda perder los atributos del cargo, pasa a gobernar en los hechos el vicepresidente, pero no es exactamente una destitución. Si se aplicara en este caso, Mike Pence, que es el vicepresidente, tendría que tener primero el apoyo de la mayoría de los miembros del gabinete gubernamental y luego tener la aprobación del Congreso, ¿no es cierto? En ese caso pasaría a tener los atributos gubernamentales el vicepresidente Mike Pence, pero conservaría el cargo de vicepresidente, y Trump seguiría llamándose presidente, nada más que ya no podría ejercer el cargo. La tercera alternativa es la renuncia, que es lo que le están pidiendo a gritos muchos republicanos, que renuncie para facilitar las cosas. Eso no va a ocurrir. Donald Trump no va a renunciar, porque para él sería como autoinculparse de los delitos que le atribuyen y que sin duda en algún momento lo van a sentar en el banquillo de los acusados. Y la
quinta posibilidad es que todo permanezca como está hasta ahora, o sea que se llegue hasta el día 20 con Trump ocupando la presidencia y ejerciéndola, Camila. Claro, ¿cuáles son los riesgos, ¿no?, de que siga estos días en el poder? Y además ha quedado también un poco aislado, ¿no? O sea, se ha anunciado en algunos portales, o la última información, de que incluso hay algunos funcionarios que han renunciado, como que se encuentra en una situación bastante particular. Pero ¿cuáles son los riesgos, no? Te comentaba. Absolutamente ha quedado aislado, muchos miembros del gabinete han huido despavoridos de la Casa Blanca, han presentado su renuncia. Hay países que los están repudiando. El gobierno de Escocia está viendo cuál es el instrumento que tiene para impedir que Donald Trump entre a Escocia. Él pensaba pasar los días de la asunción de Joe Biden en Escocia, donde posee un club de golf. Escocia está viendo qué instrumentos legales tiene para impedir el ingreso de Donald Trump. Miren qué bochornosa situación. Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, cuando repudió el intento de golpe de Estado que se perpetró el miércoles en Washington, lo atribuyó, como todo el mundo sabe porque fue visible, al propio presidente de los Estados Unidos, o sea, a Donald Trump. ¿Cuál sería el riesgo? Era tu pregunta, Camila. Si se lo dejara como está, si se alegara que faltando tan pocos días para que asuma el nuevo gobierno, para que crear alguna situación conflictiva, mejor seguir adelante. Total, Trump ya anoche reconoció que va a haber cambio de gobierno y dijo que va a ser una transición pacífica. Bueno, yo creo que el riesgo, Camila, es dejar un precedente nefasto, es dejar un precedente oscuro en la historia. Un hombre ha delinquido, no delinquió solo el miércoles con lo que ocurrió en el edificio del Capitolio. El sábado instó a través de una llamada telefónica que duró 1 hora y 8 minutos con el secretario de Estado de Georgia, a que adultere el resultado de la elección presidencial en Georgia. El mundo entero pudo escuchar ese diálogo que fue grabado por Raffensperger, que es el secretario de Estado georgiano. Durante 1 hora 8 minutos recibe la presión del presidente para que invente, para que dibuje 11.780 votos, que son los que Trump necesita para ganarle a Biden en el estado de Georgia. En Georgia, Biden se impuso por 11.779 votos, por eso Trump le exige a Raffensperger que consiga, que saque de donde sea 11.780 votos. Bueno, eso es un delito. Está instando a delinquir a un alto funcionario gubernamental de un estado. Entonces, la consecuencia de que ese hombre que primero presionó al gobierno de Georgia para que adultere el resultado de una elección y a renglón seguido instó a organizaciones extremistas como The Proud Boys o como en fin, son varias las que han estado involucradas en esto, entre ellos QAnon, que es una organización delirante, además de extremista, delirante, que propone, entre otras cosas, encarcelar y luego ejecutar a Hillary Clinton, y que sostiene que el mundo está manejado por una secta satánica de pederastas, una cosa de locos. A esa secta delirante el presidente actual los instó a ir en esta marcha a ocupar el Congreso por ese delito que es de una inmensa magnitud. Para tener una idea, Camila, la única vez que fue atacado el Capitolio en los Estados Unidos fue en 1814. Lo atacó una división del ejército británico que intentó reiniciar la guerra para revertir la independencia que ya estaba consagrada en los Estados Unidos. O sea, el único ataque al Capitolio existió hace más de un siglo y fue un ataque externo. Este fue una asonada, un coup d'état, dirían
los franceses, un intento de golpe de Estado y el instigador fue el presidente. Que esto quede como está, que no haya ninguna sanción y que pueda continuar gobernando estos 12 días, dejaría en la historia y en la jurisprudencia un precedente oscuro, un precedente sumamente negativo. Claudio Fantini, gracias por el análisis muy claro a propósito de lo que se vive en Estados Unidos.